Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 16. Nueva técnica, solo mátame ahora. Habiendo regresado a su asiento, los hombros de Saiga cayeron mientras miraba al suelo. Por lo general, no habría dejado que su furia de batalla le fuera de las manos, pero claramente, había usado esa batalla como una forma de liberación psicológica. Esto es solo una especulación, pero creo que probablemente fue porque no hubo tanta presión mental sobre ti por ese duelo. Estabas luchando contra un oponente ordinario, en lugar del maestro Fukei o el maestro Suiboku. Como tal, sus frustraciones reprimidas y los otros sentimientos que había mantenido reprimidos estallaron. Sansui. Gracias por la crisis. Necesitas más formación. No has dominado la sangre contaminada lo suficiente como para usarla en público. Con toda honestidad, podrías haberme agarrado por la cabeza y detenerme. Si te hubieras pasado de la raya, yo lo habría hecho. En el peor de los casos, Sansui lo habría detenido. Ese conocimiento probablemente hizo que a Saiga le fuera más fácil perderse en su lujuria de batalla. Aún así, pudo evitar cruzar la línea, aunque incluso Saiga no pudo negar que no cruzar esa línea era un listón bastante bajo. ¿Por qué nunca puedo pelear con un oponente que es adecuado para mí para pelear? El deprimido Saiga suspiró con un puchero. Ojalá pudiera luchar contra alguien que sea lo suficientemente poderoso como para que requiera todo mi esfuerzo para vencer. Hasta este punto, Saiga había luchado con frecuencia contra oponentes como Sansui, Fukei y Suiboku, que eran tan ridículamente poderosos que Saiga perdió a pesar de su propio nivel de poder roto. Porque siempre estoy luchando contra oponentes contra los que no tengo ninguna posibilidad o contra oponentes que no son ningún desafío. Estás siendo irrespetuoso con tu oponente. Ella era una guerrera digna de ser la sexta concursante de la exhibición. Su espíritu ya estaba roto, por lo que no pudo mostrar el verdadero alcance de su habilidad, pero eso se debe en gran parte a Ekezatsu y su planificación. Mientras Sansui ofrecía sus elogios, Ekezatsu, como su maestro, se deprimió por el resultado. Todo había salido según el plan, pero eso significaba que no necesitaba ser utilizada. No podía entender cómo habían terminado las cosas de esta manera. Ya me di cuenta de que volveré a ser abandonado, ya no me necesitarán una vez que mi portador se vuelva lo suficientemente fuerte. Es justo como dijo Dainsleif. Parecía que se estaba revolcando en Suiboku después de haberla abandonado, cayendo aún más en la penumbra. Su tristeza y desesperación eran profundas, pero habría sido extraño que Sansui intentara tranquilizarla. Después de todo, era su turno de luchar. Entonces, supongo que me toca. El hombre con una espada de madera en la cadera se puso de pie sin un ápice de presión sobre él. El hombre que parecía ser el más joven de todos los guerreros arcanianos estaba a punto de llevar a cabo un duelo con la confianza de todos los miembros de su equipo sobre sus hombros. El as que quizás era el más digno de tanta confianza en todo este mundo se puso de pie y se preparó para luchar como el concursante final de la exhibición. Sansui Doube, su maestra, gritó a su espalda. Estoy aburrida. Estaba extremadamente aburrida, hasta el punto en que parecía que las palabras estaban escritas en su rostro. Pelear una pelea unilateral contra un oponente, hacerlos llorar y revolcarse en la desesperación. Eso es divertido la primera vez. Hacerlo 6 veces es simplemente redundante. Su comportamiento, sus palabras, todo indicaba su hastío. ¿De verdad crees que su majestad se sentirá mejor después de ver estas peleas? A este ritmo, sería mucho mejor para mí darle de comer carne y vino yo misma. Debido a que la arena estaba envuelta en un silencio desesperado, su voz sonó extrañamente fuerte en el aire lúgubre. Tus órdenes son terminarlo rápidamente. Entendido, mi señora. Sansui había detectado el significado oculto, la emoción que Doube había ocultado detrás de su arrogante declaración. Lady Doube. Sí. Haré un poco de juego innecesario, pero me aseguraré de terminarlo rápidamente sin aburrirte. No había necesidad de montar un espectáculo elaborado. Incluso si terminó rápidamente sin mucho destello, eso fue porque se le había ordenado que lo hiciera. Habiendo recibido una excusa de Doube, Sansui dio un paso adelante mientras los espectadores enfocaban su atención en él. El espadachín más fuerte del reino de Arcana, el hombre que declararon. Con confianza que era más fuerte que un marcado o un hombre con talentos innatos para todas las artes, estaba a punto de pelear. Probablemente había algunos entre los espectadores que temían que accidentalmente matara a todos en el área. El hombre silencioso entró en la arena con su ropa sencilla y, de repente, se sentó frente al asiento de Ma Yan Kan. Después de descender al suelo, se inclinó con respeto.
Incluso si no estaba de acuerdo con las costumbres de este reino, estaba claro que estaba rindiendo los más altos respetos al rey de Mayan. Esta es una muestra de respeto desde mi tierra natal. Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer por permitirme pelear el combate final de esta exhibición. Su Majestad, estoy profundamente en deuda con usted. No había nada extraño en su comportamiento. Era perfectamente normal que un guerrero extranjero presentara el mayor respeto al rey del país en el que se encontraba. Sin embargo, los espectadores, que estaban desanimados por el resultado de los 6 duelos anteriores, se sorprendieron por el comportamiento de Sansui. Sansui Shirokuro. Entonces, eres el guerrero más grande del reino de Arcana. Después de presenciar el alboroto de Saiga, Kan se preguntó si Sansui era un tipo de luchador similar. Especuló que Sansui desataría una serie de violencia que excedía con creces el poder de un invocador espiritual y golpearía salvajemente a su oponente. Como para negar que era de un tipo similar a Saiga, Sansui estaba callada y tranquilamente presentando sus respetos al rey. Sí. En el reino de Arcana, se me ha concedido el honor de instruir al príncipe Talán y al señor Saiga. Talán era un espadachín sin igual en este reino. Si bien no podía igualar a los invocadores espirituales en pura habilidad de combate, simplemente porque era un invocador de sombras, Talán era ampliamente admirado por los espadachines tanto en su tierra natal como en los reinos circundantes. A todo el mundo le había resultado difícil creer que alguien que parecía tan joven pudiera enseñarle a Talán algo sobre el manejo de la espada. Sin embargo, eso solo había sido cierto hasta que vieron el quinto y sexto duelos. Pido disculpas porque Lord Saiga fue superado por su entusiasmo y se comportó de manera grosera en tu presencia. Eso también se debe a mis defectos como maestro. Por el honor del reino de Arcana, pelearé este duelo de una manera honorable y respetuosa. Ah, parece que nuestro hijo te debe mucho. Determinaremos con este duelo si podemos continuar o no confiándolo a su cuidado. Lucharé lo mejor que pueda con la esperanza de que se recupere por completo. El último guerrero arcaniano se puso de pie en silencio y se volvió hacia su oponente. Había una enorme brecha entre él y los duelistas anteriores en términos de comportamiento. Donde los demás habían estado ardiendo por la agresión, Sansui se quedó de pie tranquilamente, esperando. Tenía una espada de madera en su faja, pero aparte de esa arma, su apariencia no daba indicios de que estuviera aquí para luchar. Ese hecho provocó cierta preocupación en los espectadores, pero su calma no parecía ser un acto, ni parecía que su reputación estuviera ahí simplemente para hacerlo parecer más fuerte. Soy Shirokuro Sansui, aprendiz de Suiboku y espadachín al servicio de la casa Sepaeda. El orgullo por cómo se comportaba era obvio. Si bien no había levantado la voz ni hinchado el cuerpo para parecer más grande, había convicción y confianza detrás de sus palabras. Soy Baigo Shiyoki, princesa de Baigo. Entonces comencemos. Luego, como indicando que no quedaba nada más que decir, Sansui sacó la espada de madera de su cadera. Nadie que observara el duelo tenía forma de saber que era solo un palo de madera tallado en forma de espada. Sin embargo, Baigo Shiyoki tenía algún conocimiento previo sobre su oponente. Aunque era información de segunda mano, sabía qué tipo de arte había esgrimido hace unos días. Había usado una técnica que podía mover a su oponente y una técnica que fortalecía su espada de madera. Esas no eran técnicas que pudieran contrarrestarse cuando se encontraban por primera vez, pero Shiyoki ahora sabía que las manejaba. Por lo menos, Shiyoki pensó que no sería tan humillada como el asesino que había apuntado a Dove unos días antes. Incluso entonces, su cuerpo se congeló cuando de repente apareció frente a ella sin ningún movimiento o sonido preparatorio. Aunque se paró frente a ella, solo sosteniendo su espada de madera, su repentina aparición le impidió actuar. Los espectadores e invitados también se tomaron varios momentos para darse cuenta de que Sansui se había movido, una eternidad en el fragor de la batalla. ¿Por qué Sansui simplemente estaba parado allí sin actuar? Era cierto que su oponente aún tenía que tomar la forma de bestia divina, pero se había movido al alcance de su oponente. Sin embargo, aún así, se quedó allí sin realizar una sola acción. Shiyoki asumió una forma de hombre bestia como Saiga, el pelaje cubría su cuerpo, incluso mientras luchaba por comprender lo que estaba pensando Sansui. Ella mejoró sus habilidades físicas con un invocador espiritual y arremetió con una garra. Técnica de Inner Body, Kick and Self. Sansui fue lento. Si bien había acelerado su propio cuerpo, todavía era mucho más lento que Shiyoki. Técnica de Kiblade, Cross Touch. Mientras se movía lentamente, la espada de madera de Sansui hizo contacto primero. La física simple significaba que la punta de una espada de madera se movía más rápido que la mano que blandía la espada, pero incluso entonces, el ataque de Sansui fue más lento que el de Baigo Shiyoki. A pesar de ser más lento, su espada golpeó el brazo izquierdo desprotegido de Shiyoki antes de que su brazo derecho pudiera terminar de extenderse. Sansui estaba controlando el momento de la pelea. Habiendo acortado la distancia con Flash Step, había esperado a que Shiyoki atacara. Antes de que pudiera ejecutar su maniobra, él había iniciado su propio ataque.
Sansui había aprovechado el momento en el que Shiyoki había pasado de ser vulnerable a concentrarse en su ataque, y le dio un golpe en el brazo izquierdo, que era incluso más vulnerable que si la hubiera pillado completamente desprevenida. «Es luz». Shiyoki gritó después de un breve momento de asombro. A Shiyoki le había preocupado que su indefenso brazo izquierdo fuera derribado por el impacto. Sin embargo, su cuerpo mejorado había resistido el golpe de Sansui. No sintió mucho dolor y pudo continuar su estocada hacia adelante con el brazo derecho. Sansui dobló sus rodillas para evitar su ataque y aterrizó un golpe contra el brazo derecho de Shiyoki mientras pasaba por encima de su cabeza. «Tus golpes son ligeros». Shiyoki no pudo evitar pensar que había algo más detrás de sus ataques, pero como estaba a su alcance, no tenía más opción que continuar. Usó su pierna izquierda para prepararse mientras atacaba con una patada, segura de que aterrizaría. Debería haber hecho contacto, porque ella había puesto todo su peso detrás de él, con toda la intención de golpearlo. Pasó la pierna derecha con todas sus fuerzas. Ella falló. Los terceros que observaban el duelo, los espectadores, los escoltas que protegían a los invitados importantes e incluso los invitados, que eran hábiles guerreros por derecho propio, vieron lo sucedido con sus propios ojos. Vieron que Sansui estaba evitando los golpes completos de Daigo Shiyoki por un pelo, aprovechando cada oportunidad para aterrizar un contraataque. Su técnica de espada era sobrehumana. Shiyoki perdió de vista a Sansui. Como no podía observar el intercambio como un tercer objetivo, no podía lidiar con Sansui usando sus propios brazos y piernas como cobertura para evitar sus ataques. Sintió que el pánico brotaba dentro de sí misma ya que no podía asestar un golpe contra un oponente que estaba a su alcance, ya que perdió de vista a un oponente que estaba literalmente a un pelo de ella. ¿De dónde? Habiendo perdido por completo de vista a Sansui, miró furtivamente de lado a lado. Estaba segura de que su oponente no estaba usando un arte raro para moverse. Simplemente se había maniobrado a sí mismo en su punto ciego solo con sus movimientos. Como para reforzar ese punto, Sansui estaba espalda con Shiyoki, con expresión tranquila, como si estuviera descansando. Si bien la vista podría haber parecido cómica, nadie que vio el duelo se rió. En cambio, estaban presos de ansiedad y tensión, y ni siquiera lograron parpadear mientras observaban el intercambio. Entendieron que, en teoría, podría haber alguien que tuviera suficiente velocidad física para mantenerse al día con un invocador espiritual. También entendieron que podría haber alguien que fuera tan hábil que pudiera afirmar su superioridad a voluntad. Sabían que la combinación de esos dos rasgos podría hacer lo que acababa de hacer Sansui. Lo que no pudieron entender fue cómo alguien tuvo el descaro de continuar ejecutando esquivas y contraataques tan bien sincronizados en el fragor de la batalla. Detrás. Sí. Cuando se dio la vuelta, Sansui bajó su espada de madera sobre su cabeza. Un golpe en la cabeza aturdiría incluso a un invocador espiritual. Eso fue particularmente cierto si el golpe fue completamente inesperado. Sansui siguió el golpe con una serie de golpes adicionales. Su espada aterrizó sin resistencia, incluso cuando Shiyoki intentó desesperadamente proteger sus brazos, piernas y estómago, e incluso trató de estirar la mano y agarrar la espada de madera de Sansui. Jiyuach. Esperó a que Shiyoki proporcionara la apertura antes de lanzar los golpes, lo que podría haber hecho de otra manera con facilidad. Se esforzó en mostrar su habilidad, manipulando a su oponente como una marioneta y haciéndola bailar con su melodía. Su velocidad era una cosa, pero en términos de técnica, los observadores entendieron lo que estaba haciendo. Cada movimiento que hizo Sansui fue simple y fácil de entender. Sin embargo, el hecho de que tuviera éxito de manera continua y repetida con todos y cada uno de los golpes fue extraordinario. El guerrero ideal podría ejecutar la mejor respuesta a cualquier acción dada en el mejor momento sin falta. El dominio supremo de la habilidad era alcanzar un nivel en el que pudieran ejecutar con calma y frialdad los principios básicos de la lucha en todo momento, independientemente del oponente o las circunstancias. ¡Raa! Daigo Shiyoki saltó hacia atrás con todas sus fuerzas. Ella entendió fácilmente que se enfrentaba a un oponente que estaba en un nivel completamente diferente en términos de habilidad. Por lo menos, era imprudente entablar un combate cuerpo a cuerpo con el hombre al que se enfrentaba. Si bien tenía sus dudas, tampoco tenía otra opción. Ella aprovechó su presencia real y se transformó en una bestia gigante, mejorando sus defensas y obligándose a no estremecerse ante los ataques enemigos. Se transformó en la bestia de 4 patas, la bestia que había creído sin dejar rastro de duda era la forma más poderosa del mundo antes de que esta exhibición real derribara esa creencia. ¡Braa! Artes inmortales, arte de manipulación mundial. Habiendo visto su transformación, Sansui silenciosamente colocó su espada de madera en su faja. Cerró los ojos, habiendo decidido que había demostrado su habilidad lo suficiente. Era el momento de poner fin al duelo. Castillo que se derrumba. ¡Ah! La bestia gigante que se elevaba sobre él, colapsó. No era una analogía, como si ella doblara las rodillas o se inclinara por la cintura.
Todas las articulaciones necesarias para sostener a la bestia gigante de 4 patas en la que se había convertido Shiyoki, cada una de ellas se había dislocado. Todos los presentes miraron cómo la derribaron sin un solo indicio de advertencia. Continuaron mirando mientras ella cambiaba de su forma de bestia divina a su forma humana. La miraron mientras yacía allí, incapaz de moverse, como un insecto al que le hubieran arrancado las extremidades del cuerpo. Su Alteza. Esto también es parte de la práctica de un duelo. Solo te pido perdón. Sansui se inclinó ante Shiyoki mientras luchaba con la agonía de tener cada una de sus articulaciones dislocadas, incapaz de moverse. Su Majestad, esto concluye el 7º y último duelo. Sansui luego se volvió hacia el rey y los otros miembros de la realeza, inclinándose ante ellos mientras miraban el espectáculo sin decir palabra. Lady Doube, me disculpo por hacerla esperar. Finalmente, Sansui se inclinó ante su propia amante antes de caminar silenciosamente de regreso a la tienda arcaniana. Fue un resultado demasiado notable para describirlo como aburrido. Fue un resultado demasiado deprimente para consolarse con el hecho de que las heridas de Shiyoki no fueron fatales. El hombre que podía decir con convicción que no tenía dudas sobre sus artes inmortales o su habilidad con la espada, había ganado sin mostrar ni una pizca de la verdadera profundidad de su habilidad. Parte 17. Derrota abrumadora. Terminado el 7º duelo, la exhibición ya estaba resuelta. Sin embargo, había algo más importante que el simple resultado de los duelos, es decir, lo que la gente sentía sobre las batallas que acababan de presenciar. Las princesas habían perdido los 7 duelos. Eso por sí solo era una prueba de lo abrumadora que había sido su derrota, pero los duelos en sí también habían sido asuntos unilaterales desde el primero hasta el último. Ninguno de ellos había sido capaz de dar una pelea digna de mención, y todos ellos simplemente habían sido derrotados por sus oponentes. Las palabras de Doube eran al menos parcialmente ciertas. Para un observador desinteresado, los duelos eran aburridos y poco interesantes. También era cierto que eran difíciles de ver, al menos en términos de lo doloroso que parecía ser el receptor de las palizas. Jiyuach. Muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros y caderas dislocados, Baigo Shiyoki no podía mover un músculo debido a sus lesiones sin precedentes. Aún así, sus articulaciones solo se habían dislocado. Un sanador moderadamente habilidoso podría volver a ponerlos en su lugar. Tus tendones están bien, así que esto debería ser suficiente. Sí, gracias. Después de volver a colocarle las articulaciones, Shiyoki se acostó boca arriba mientras agradecía al sanador. Cuando volvió la cabeza, vio que los otros guerreros estaban siendo tratados y una vez más se dio cuenta de que había tenido suerte. Los místicos que Talan había traído con él desde el reino de Arcana estaban usando sus habilidades curativas en público, tratando a los duelistas vencidos a la vista de los invitados de honor. Dicho de otra manera, todos los participantes habían resultado tan gravemente heridos que solo los curanderos extranjeros tenían las habilidades para tratarlos de manera efectiva. Si Yan Qianbe, que había luchado contra Yavia del estilo de los 4 vasos, cuyos brazos habían sido cortados, cuyo estómago había sido abierto, ahora tenía sus extremidades reconectadas y su sangrado se había detenido con la curación mística. Si Yanchi Kesri, quien había luchado contra Suji del estilo del veneno explosivo, había sufrido quemaduras leves en todo el cuerpo además de perder gran parte de su piel debido a quemaduras más graves por las explosiones finales. Don Sila Gayao, quien se había enfrentado a Kazuno del estilo puño borracho, tenía huesos rotos en todo su cuerpo. De Yao e Inse, en su batalla contra Konoko del estilo de la sombra de la niebla, casi le aplastaron la tráquea, además de recibir un golpe en la cabeza. Incluso entonces, ella estaba mejor que los demás. De Yao Euto había salido relativamente a la ligera en su pelea con Ran del estilo demonio plateado, habiendo sufrido solo un fuerte golpe en su estómago. Mayan Toris había sufrido las lesiones más graves en su encuentro contra Saiga Misu. Estaba tan malherida que incluso enumerar sus heridas hizo una mueca de simpatía. Como tal, Baigo Shiyoki probablemente debería considerarse afortunada por sufrir solo articulaciones dislocadas en su pelea con Sansui Shirokuro. En una tienda de campaña justo al lado del campo de duelo, los guerreros derrotados estaban siendo tratados mientras sus parientes de alto rango miraban con preocupación. Si bien es posible que no hayan sido lo suficientemente fuertes como para reclamar los tronos de sus países de origen, las princesas habían estado entre los miembros más poderosos de sus familias reales. Ahora, yacen en la tienda que se usa para demostrar la efectividad del misticismo arcaniano. Sus heridas eran tan graves que sin tratamiento podrían haber muerto o quedar con discapacidades permanentes. Para ellos, literalmente, el amor era un campo de batalla. Sin embargo, eso no es realmente lo que se supone que significa la frase. Hemos terminado de tratar a los demás. Sin embargo, la princesa Mayan Toris está demasiado gravemente herida para curarse solo con las artes místicas. Entonces démosle jugo del divino ginseng. Dado lo gravemente herida que está, debería poder manejar el jugo de una raíz entera.
La luz resplandeciente de la curación mística curó rápidamente heridas graves y menores por igual. Para las lesiones que no se pudieron curar con el misticismo, se usó el divino ginseng en su lugar. La fruta legendaria, que incluso podía regenerar las extremidades perdidas, curó rápidamente las heridas sufridas por los luchadores. Después de haber visto cómo se desarrollaba la curación ante sus ojos, los invitados reconocieron el gran valor de lo que Talán había traído a su tierra natal. Fue un espectáculo increíble, les dijo Mayan Khan a Talán y Eki mientras miraba a las princesas que habían sufrido como prueba viviente de las visiones inimaginables que habían visto al principio del día. Las escenas parecían sacadas de una pesadilla, pero las princesas que yacían allí recibiendo tratamiento eran testimonio del hecho de que esos eventos habían sucedido. Los primeros 4. Bueno, pensé que gente así existía en algún lugar del mundo, pero Ran, Saiga y Sansui eran increíblemente fuertes. Sí, me siento mal por decirlo de esta manera, hermano mayor, pero nunca imaginé que sería así de unilateral, dijo Eki, asintiendo con la cabeza a la declaración de su padre. Los arcanianos habían sido mucho más poderosos de lo que él podría haber imaginado, y la realeza de los reinos vecinos tampoco tuvo más remedio que estar de acuerdo con esa observación. Anteriormente, los miembros de la realeza de Mayan estaban convencidos más allá de toda duda de que eran mucho más poderosos que cualquier otra persona en el mundo. Sin embargo, el mundo era mucho más grande de lo que habían imaginado. Los últimos 3 probablemente podrían haber derrotado al propio rey. De hecho, probablemente podrían haberse enfrentado a cada uno de los miembros de la realeza y sus invitados a la vez y aún así salir victoriosos. Padre. Como alguien sin la presencia real, no tengo derecho a hablar sobre cómo se debe usar la invocación espiritual. Pero, lo importante, es que este es el resultado de un duelo público y justo. Esas fueron palabras muy difíciles de escuchar para Sucreen y sus seguidores, ya que Talán simplemente declaró que este resultado desigual era la mayor medida de su fuerza. Concluyó simplemente, Tsunade probablemente tenga razón. Como ella había dicho, los invocadores espirituales no eran ni los más fuertes ni invencibles. Eran portadores de un arte relativamente raro, pero eso era todo lo que eran. Ya no había ninguna base para que nadie impugnara esa afirmación. Padre, siempre he estado orgulloso del hecho de que nací como miembro de la realeza y con la presencia real. Sin embargo, Tsunade continuó donde lo dejó su hermano, poniendo voz a una triste verdad. Si soy honesto, ha habido ocasiones en las que he envidiado a Talán por su invocación de sombras. Al luchar contra cualquier otra cosa que no sea un invocador espiritual o un marcado, nunca hubo una ocasión en la que yo, como invocador espiritual, tuviera una ventaja abrumadora. En el momento en que uno deja Mayan y sus países vecinos, las viejas verdades ya no se aplican. Tsunade, al igual que los otros miembros de su familia, una vez había creído que lograr la forma de bestia divina más grande y poderosa era la única respuesta en la búsqueda de la verdadera fuerza, pero esa era una conclusión errónea extraída de información incompleta. La fuerza no fue algo que decidiera completamente el individuo. La fuerza dependía de otras variables, como el entorno, el oponente y las circunstancias. Invocador de sombras, a pesar de ser considerado inferior a un invocador de sombras, ha sobrevivido hasta este punto independientemente. ¿No es eso realmente una prueba de la efectividad del invocador de sombras? Los invocadores de sombras nunca pudieron derrotar a los invocadores espirituales. Además, en esta región, no había otras artes que no fueran la invocación de sombras y la invocación espiritual. A pesar de ese hecho, la práctica de invocadores de sombras nunca se había extinguido. Invocador de sombras es particularmente adecuado para el combate individual. Sin embargo, los invocadores de sombras pueden adaptarse a casi cualquier otra situación. Por eso se practicaban juntos en todos los reinos de la región. No es así. La supervivencia del invocador de sombras como arte significaba que tenía usos más allá de simplemente ser efectivo contra aquellos que no tenían ningún arte. Era algo que la propia Tsunade había experimentado innumerables veces de primera mano. Madre. Después de una larga pausa, Sucreen respondió, ¿qué pasa, Tsunade? Somos meramente humanos. Tsunade dijo una verdad muy difícil. Incluso si nuestros espíritus divinos son grandes criaturas, nosotros, que tomamos prestada su fuerza, somos solo humanos. Podemos ser superados y derrotados por los portadores de otras artes. Tsunade recordó la confesión de Suiboku. Continuamente había demostrado una superioridad absoluta en capacidad sobre su propio hermano aprendiz. Ella había visto en él un monstruo que podía controlar simultáneamente desastres naturales como sus propias extremidades y empuñar una espada como la manifestación de un dios de la guerra. También sabía lo dedicado que había estado en la búsqueda de su habilidad. Madre, nosotros los miembros de la realeza con la presencia real somos personas especiales. Generaciones de esas personas especiales se han probado a sí mismas, han perfeccionado sus habilidades y han aprendido unas de otras. Por supuesto, nuestras habilidades son sólidas. Sin embargo, a pesar de eso, hay personas con mayores dones que nosotros, y ellos también se han dedicado a sus artes.
Habiendo visto a Suiboku, Tsunade no podía afirmar con una cara seria que era fuerte o que realmente había hecho un esfuerzo por volverse más fuerte. Vamos a aceptarlo, madre. Somos fuertes. Sin embargo, hay oponentes más poderosos en este mundo, y hay quienes se están mejorando a sí mismos de diferentes maneras que nosotros. Si, en un futuro lejano, este reino fuera invadido por fuerzas de una región diferente. Eso. Todos los presentes entendieron la gravedad de la situación porque habían visto a los invocadores espirituales ser golpeados en público. Habría sido una cosa si solo hubieran sido los últimos 3 luchadores, pero incluso habían perdido ante las habilidades relativamente ordinarias de los primeros 4 duelistas. Incluso contra los practicantes ordinarios de artes extranjeras, los invocadores espirituales de élite no pudieron luchar. No solo lo habían visto los invitados importantes de los otros reinos, sino también la gente de Mayan. Sin duda, la noticia se esparciría de los espectadores a las demás personas del reino. Por eso hiciste esto. Como tal, los 2 niños que iban a dejar la familia real arrojaron barro sobre la autoridad de la familia real al partir. Si esta región es invadida por un ejército extranjero, este reino y todos los demás serán conquistados. Sucreen se enfureció por lo que iba a suceder en el futuro inmediato, más que por cualquier hipotético futuro lejano. ¿Cuándo será eso? ¿En cuántos años, décadas o siglos a partir de ahora? Sucreen no podía perdonar el hecho de que su propio hijo e hija hubieran empañado el presente que ella valoraba más que cualquier otra cosa. ¿Por qué debemos preocuparnos por eso? Es demasiado tarde para hacer algo una vez que se convierte en realidad. Mis criados, mi prometido y Sansui no solo idearon tácticas para enfrentar a los invocadores espirituales en una sola noche. Por supuesto, fui yo quien les enseñó cómo luchar contra un invocador espiritual. Entonces es por eso que perdimos. Me humillaste frente al público. Todo había terminado. Las ambiciones de Sucreen habían llegado a su fin. Este fue el final de sus esperanzas de hacer rey a Talán. La autoridad real es más importante que la vida misma. Y sin embargo, Tsunade, tú. Madre, yo. Silencio. El rugido de Mayan Khan retumbó tan fuerte que pareció que el suelo mismo temblaba por su rabia. Sucreen, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Por qué estás dando excusas tan llorosas frente a las mujeres que reuniste, que invitaste y que lucharon por tu bien? Como rey de Mayan, mencionó el hecho más importante del momento. ¿Cómo te atreves a intentar jugar a ser la víctima? Tu primer deber es disculparte con ellos, para premiar su dedicación. No es así. Era imposible creer que esta rabia procediera de un hombre que había sido inválido unos días antes. Rugió el hombre más poderoso del reino, reprendiendo a su mujer por avergonzarse a sí misma. Este fue el resultado de nuestra promesa. Aceptaste esos términos. Pero. La autoridad de la presencia real, de la invocación espiritual. Querías que se arreglaran los duelos celebrados en mi presencia. Alinear a un grupo de oponentes promedio y hacer que luchen a medias. Pero. El daño a nuestra historia. Si no quieres perder, no luches para empezar. El rey mostró su orgullo como gobernante de un reino de guerreros. Si perder es vergonzoso, los ganadores están avergonzando a sus oponentes. Maldita sea esa lógica. No conviertas las peleas en algo tan lamentable. El rey enfurecido estaba consolando y agradeciendo a los derrotados. O, más bien, estaba gritando a todo pulmón por su honor, el honor de las mujeres que se habían enfrentado a oponentes desconocidos y poderosos sin retroceder. Escucha y escucha bien. No hay vergüenza en que los débiles huyan. La vergüenza llega cuando alguien que declaró que iba a luchar, que era fuerte, huye y se niega a luchar contra un oponente más poderoso. Todos tus guerreros lucharon sin correr. ¿De qué pueden avergonzarse? ¿Qué? ¿Vas a luchar contra esos 3 para vengar su vergüenza? Eso. Entonces guarda silencio. Tú, una mujer fuerte que no tiene el valor de luchar, no tienes derecho a hablar. Si el presente era importante, entonces las mujeres que acababan de luchar en el presente eran las que el rey tenía que tratar con respeto. Esa fue la base misma del respeto. Eso es lo más importante, no es así, tú eres el que se equivocó. Sigue un largo silencio antes de que Sucreen logre una respuesta. Mis disculpas. Tú eres el que me avergüenza. Piérdase. Habiendo sido despedido por el rey, Sucreen no tenía lugar aquí. Todo lo que pudo hacer fue hacer una reverencia y salir. La postura de su espalda transmitía el aire lastimoso de los derrotados. Tsunade, has encontrado un buen hombre. Sí. Talán, has encontrado un buen maestro. Sí. Todos los presentes tenían la fuerza para luchar como guerreros. Por eso todos sabían que todos los que habían luchado hoy habían hecho un gran esfuerzo para alcanzar su fuerza. Talento, circunstancias. Son cosas menores. Todos los que has traído a tu lado se han esforzado por hacerse más fuertes. Siempre han seguido fortaleciéndose. Saiga fue un buen ejemplo de eso. No había necesidad de que se volviera tan fuerte como lo hizo. Además, claramente se lo había tomado con calma contra su oponente. Se lo había tomado con calma y, sin embargo, también.
La había destruido por completo. Incluso si fue bendecido con la habilidad dada por Dios, todavía era increíblemente fuerte. Era una prueba de que había luchado y arañado para hacerse más fuerte. Ese sí. Y ustedes los demás. Escuchen con atención. Mayan Khan, como rey de Mayan, estaba asignando una prueba a sus hijos. No podemos dejar que se salgan con la suya. En 10 años. No, en 5 años. Reunirás criados que pueden avergonzar a Sunae y nos vamos a Arcana. Será hora de sangrar sus narices para variar. Si habían perdido en la batalla, entonces todo lo que tenían que hacer era luchar y ganar la próxima vez. Necesitaban volverse más fuertes como reino para no repetir los mismos errores. Las cosas se están poniendo interesantes. Oye. Nos volveremos tan fuertes que daremos la vuelta e invadiremos tu país a continuación. Un rey fuerte no se queda derrotado. No, un rey fuerte, si es derrotado, entrenado para que no pierda por segunda vez. Eso era lo que significaba ser un gobernante fuerte. Parte 18. Resolución. La noche después de la exhibición real, los participantes fueron invitados a un banquete especial organizado por Mayan Khan. La escala del banquete mostró la reverencia en la que se llevaban a cabo las exhibiciones reales y la participación era un honor reservado únicamente para quienes luchaban en los duelos. También fue una oportunidad para interactuar directamente con el hombre más fuerte del reino y una oportunidad de escuchar su opinión sin adornos. Gracias por frotarme todo tipo de barro en la cara. También significaba que el rey prácticamente podía decir lo que quería. Khan tomó al prometido de su hija por el cuello y lo levantó del suelo sin levantarse de su asiento. Su expresión era de ira pura. Normalmente, sus hijos o hijas habrían intervenido para detenerlo, pero ninguno de los participantes en la exhibición real tenía derecho a hacerlo. Los arcanianos también sabían que probablemente iba a decir algo en ese sentido, por lo que sintieron que no estaban en posición de intervenir. Será mejor que estés preparado para las consecuencias. Lo siento. ¿Qué pasó con esa actitud que tuviste durante el encuentro? Lo siento. Por favor, perdóname. Un hombre no debería apresurarse a disculparse. Por favor, detente. Fuiste demasiado lejos para dejarte escapar tan fácilmente. Si Saiga quisiera, fácilmente podría despachar al rey. Sin embargo, el propio Saiga sabía que tenía la culpa, por lo que no pudo oponer mucha resistencia. Sansui. Tienes que disciplinar mejor a tu aprendiz. Mis disculpas. Toda la razón. Si no te hubieras disculpado antes del encuentro, lo habría matado en el acto. Sansui se inclinó en el suelo, disculpándose de la misma manera que lo había hecho antes de su propio duelo. Los dos con la fuerza más abrumadora entre los participantes fueron extremadamente humildes y se disculparon. Al ver el extraño espectáculo que se desarrollaba ante ellos, las princesas que habían luchado por su creen se quedaron sin palabras. TCH. No es que pueda decir demasiado dadas las tonterías que su creen. Estaba diciendo, así que supongo que te dejaré tranquilo esta vez. Los 14 participantes y Mayan Khan estaban sentados en una habitación pequeña, al menos para los estándares de Mayan. El rey, irritado, engulló los espléndidos platos que tenían frente a ellos, incluso cuando también tragó grandes bocados de vino. A este ritmo, iba a comer y beber todo lo que había en la habitación él solo. Tienes mis más sinceras disculpas. Eres el heredero de la casa Baterabe o lo que sea en Arcana, ¿verdad? Entonces no vayas por ahí hablando de lo que sientes así. Había querido decir esas palabras justo después de que terminara la exposición, pero dado el argumento de Sunae y su creen, no había tenido la oportunidad. Si Yanchi Mbe. Si Yanchi Kesi. Don Sila Gayao. De Yao e Inse. Luchaste bien contra oponentes de los que no sabías nada. No es que fueras débil. Probablemente habría terminado de una manera similar si yo hubiera sido el que luchara. No dejes que el resultado te moleste demasiado. Mayan Khan ofreció cuidadosamente palabras de agradecimiento y elogio a las princesas que se habían visto envueltas en las maquinaciones de su propia esposa. Lo hizo porque era lo mínimo que les debía por pelear en su exhibición. De Yao Euto, es cierto que perdiste ante un marcado. Sin embargo, ni siquiera yo habría podido vencerla. Así de absurdamente fuerte era tu oponente. No hay vergüenza en su pérdida. Ran, del estilo demonio plateado, habiendo sido descrita como absurdamente fuerte por el guerrero más grande del reino, parecía complacida, a pesar de que no estaba siendo elogiada directamente. Las chicas de Témpera también la miraron con orgullo. Después de haber aprendido a controlarse a sí misma y superar sus propias luchas, Ran finalmente se había ganado elogios y el respeto incansables. Toris, estoy orgulloso de ti por mantenerte firme. Mereces todo tipo de elogios por no darte la vuelta y huir de alguien tan roto como él. No había nada justo en un oponente que era capaz de usar todos y cada uno de los arte bajo el sol, y dada la pura lujuria de batalla que había mostrado, debe haber sido aterrador enfrentarlo. Resistir el impulso de huir fue un logro en sí mismo. Baigo Shiyoki.
¿Cómo se sintió luchar contra el guerrero más grande del reino de Arcana? Sentí que no había forma de que pudiera vencerlo. Lo opuesto. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hizo? Fue precisamente porque tenía tan agudos sentidos que entendió que Sansui no había abrumado a su oponente con velocidad o poder. En cambio, había abrumado a su oponente a pesar de que era más lento y más débil. Incluso mirando desde el exterior, Kan no podía entender cómo Sansui fue capaz de abrumar por completo a Shiyoki. Pero, aún así, pudo ver que había algún tipo de lógica subyacente a la fuerza de Sansui. No fue una coincidencia ni un arte extraño, era simplemente lógica arraigada en técnicas de lucha. Kan miró hacia atrás al inclinado Sansui. No había nada en el que pareciera fuerte. Era una figura muy humilde e incluso modesta. Ah, bueno, si eres el más fuerte, entonces puedo estar tranquilo. Gracias, Su Majestad. Parece que Talán ha estado aprendiendo bastante de ti. ¿Qué piensas de él? Era un espadachín extraordinario incluso antes de venir a mí. Todo lo que he hecho es ayudarlo en sus esfuerzos. Ya veo. Sansui era demasiado humilde para hacer una conversación interesante. Aún así, Kan entendió que cualquier otra pregunta proporcionaría pocas respuestas. Una vez más, tiene mis disculpas y mi agradecimiento. Debería haber sido Eki y los demás ocuparse del tema de la sucesión. Pero en cambio, todos terminaron atrapados en eso. Es porque no pude mantener a mi esposa a raya. Perdóname. Los hermanos, naturalmente, pelearían por el derecho a reclamar el trono, y hubo momentos en que los hermanos de sangre se matarían entre sí en el transcurso de esa pelea. Sin embargo, ninguna de las personas que lucharon por él esta vez eran sus hijos. Por eso, tuvo que disculparse. Realmente, Sucren está tramando. Eso es solo una parte de la disputa sobre la sucesión, pero no puedo simplemente descartarlo como algo sobre lo que no puedo hacer nada. Realmente todo depende de mí. Incluyendo todo el comportamiento vergonzoso. Sucren solo se había preocupado por sus propios intereses, no por su reputación, incluso frente a los guerreros derrotados y sus familias. Si Kan no la hubiera reprendido en público, bien podría haber terminado como un incidente diplomático importante. Escucha. Saiga, tú en particular. Sí, señor. No digas directamente lo que estás pensando. Las palabras de Kan estaban demasiado en la nariz para discutir. Es cierto que había una cierta virtud simple en decir lo que uno piensa sin ocultar nada, pero incluso esa virtud tenía sus límites. La gente está atrapada en sus propios problemas. Claro, es irritante que sus planes se desvanezcan frente a sus ojos. Pero, no ventilas esos sentimientos frente a otras personas. No hay nada más vergonzoso o humillante. El propio Kan sintió que la autoridad real había sido dañada. Si bien había elogiado a los combatientes en los primeros 4 duelos, todavía estaba en conflicto con el resultado. Sin embargo, solo agravaría la humillación si hubiera reaccionado con petulancia a esas victorias. Ser fuerte significa que también estás dando ejemplo. Significa que siempre tienes que ser alguien a quien la gente admire. Eso es lo que significa ser rey. No importa lo que estés sintiendo, siempre tienes que actuar así. Incluso si estaba hirviendo de rabia, necesitaba poner una fachada valiente y reírse de su sorpresa, asegurándose de ocultar esos sentimientos a quienes lo rodeaban. No había nada más vergonzoso que hacer un berrinche después de perder. Obviamente, te ves impresionante cuando ganas. Un rey, un hombre adulto, necesita lucir impresionante incluso cuando pierde. Bebió un trago de vino y respiró hondo. Por eso un rey necesita vino, carne y mujeres. Para que pueda olvidar sus frustraciones. Y si esas distracciones no son suficientes, entonces el rey debe traspasar su trono al próximo pobre hijo de puta. Sus oyentes sabían que las palabras de Kan se referían no solo a él mismo, sino a otra persona que no estaba presente. Las 7 princesas que había reunido Sucren escucharon en silencio. Por eso permití que Talán saliera del país. Es demasiado sensible, ese chico. Él sabe exactamente cómo quieren las mujeres que actúe, por lo que no puede evitar actuar de esa manera. No es que las esté engañando, pero su deseo de complacerlas sigue atrayendo mujeres hacia él, y esas mujeres siguen persiguiendo al hombre ideal, no al hombre real que hay debajo. Incluso un rey fuerte tiene cosas que le molestan, pero su papel es soportarlas y reírse de ellas como si no le molestaran en absoluto. Incluso los mejores hombres se sienten frustrados por las cosas de sus vidas. Son esos momentos en los que buscan consuelo en los brazos de una mujer. Mayan Kan, por lo tanto, entendió las luchas de Talán. Estoy totalmente a favor de su matrimonio. Tiene buen ojo para juzgar a la gente. Si dice que quiere a esa mujer retorcida, entonces es su elección. En cuanto a Sunae, bueno, tendré que esperar y ver. Lo siento. Como te sigo diciendo, no te disculpes. Si te pones a disculparte, eso empeora las cosas para las personas que te han perdido. Te estoy diciendo que al menos hagas una demostración de ser un hombre más grande. Kan sermoneó severamente a Saiga para que no actuara de una manera que irritara a las personas que lo rodeaban.
Le estaba diciendo a Saiga que actuara como el vencedor, el papel de un guerrero poderoso, sin importar lo que sintiera en su corazón. Si te sientes arrepentido, no inclines la cabeza, pero trae un regalo o algo. Quizás algo de oro, entonces. ¿Quién diablos necesita eso? Vi lo buenos que son tus místicos curando. Son ridículamente útiles. Quiero algunos de ellos. Todos están de acuerdo, ¿no es así? Las 7 mujeres que en realidad habían recibido tratamiento por parte de los místicos asintieron con la cabeza. Un arte que podía curar las dolencias de las personas valía su peso en oro. Fue increíblemente valioso y digno de los esfuerzos de Talán para llevarlo a esta región. Aún así, no podemos simplemente adoptar cosas extranjeras de cualquier manera. Haz que tus místicos encuentren a esas personas en este reino. Con ese talento, luego te las enviaremos para que las entrenes. No vas a objetar, ¿verdad? El propio Khan también quería seleccionar candidatos de los otros reinos. Eso probablemente sería suficiente para compensar este vergonzoso incidente. Bueno, en cuanto a eso, necesito preguntarle a la Casa Caputo. Al diablo con eso. ¿Cuántos meses se necesitarán para obtener esa aprobación? Saiga era el heredero de la Casa Baterabe, pero no podía responder por la Casa Caputo, quien manejaba la selección y entrenamiento de los curanderos en Arcana. No es que esas cosas fueran asunto de Khan. Te estoy diciendo que ofrezcas algo en arrepentimiento. Lo mínimo que puedes hacer es lidiar con eso de tu parte. Sí. Lo haré lo mejor que pueda. Muy bien, lo dijiste. Asegúrate de hacerlo. Sansui observó con admiración cómo Khan usaba la intimidación como una forma de diplomacia. Era difícil saber de qué lado había comenzado la intimidación, así que de alguna manera, Saiga se lo había provocado a sí mismo. Ahora, Sansui. Es cierto que fue tu maestro quien hizo el ginseng divino, los melocotones enrollados y los tesoros nobles. Sí. Como dice el manifiesto, fueron creados por Suiboku, mi maestro. ¿Puedes hacerlos? No puedo. No sé cómo. TCH. Khan estaba claramente decepcionado por la respuesta. Habiendo visto lo bien que funcionaban esos elementos, naturalmente quería más de ellos. No había tantos melocotones enrollados o tanto ginseng divino entre los tesoros que el reino de Arcana le había dado a Maya. ¿Es algo que puedas aprender rápidamente? No. Incluso si comenzara ahora, todos aquí habrían muerto de vejez cuando completé alguno de ellos. Cierto. Escuché que eres un inmortal. ¿Cuántos años tienes? Aproximadamente 500 años. Todavía soy joven para los estándares inmortales. Evidentemente, mi maestro tiene unos 4000 años. Ya veo. El rey de Magian y las princesas de los reinos vecinos no pudieron encontrar nada que decir a esa revelación. Probablemente era cierto que Sansui había estado entrenando desde antes de que Magian existiera como reino, pero no podían entender por qué estaría sirviendo a un mortal. Incluso si encontraras otro inmortal, es posible que no pueda hacer tesoros nobles, melocotones enrollados o ginseng divino. Mi maestro es capaz de manejar casi cualquier escuela de artes inmortales, pero me han dicho que un inmortal ordinario concentra sus esfuerzos en dominar una sola escuela. Es decir, lo que tenemos es todo lo que obtendremos, bueno. Si simplemente no era posible, no había más remedio que renunciar a adquirir más. Si Khan salía de su camino para buscarlos, sin duda lo dejaría con las manos vacías y sus esfuerzos se desperdiciarían. Si eres el maestro de Talán, entonces ve a enseñar a los invocadores de sombras. Te quedarás aquí al menos 6 meses, después de todo. Haré lo que pueda si el tiempo me lo permite. También eres el guardaespaldas de la novia de Talán, ¿no? En ese caso, sí, es posible que no tengas mucho tiempo libre. En cualquier caso, la conversación evidentemente había seguido su curso. Los ganadores se habían ganado el respeto tanto por su habilidad como por el miedo que infundían, mientras que el bando derrotado había sido elogiado por no correr ante una amenaza desconocida. Todos los presentes podrían salir con su futuro intacto. Era probable que la reciente exposición real pasara a la historia como un evento significativo. Si las maquinaciones detrás de esto alguna vez saldrían a la luz era una cosa, pero el resultado probablemente sería materia de leyendas, incluso en los reinos vecinos. Eso significaba, por supuesto, que el evento sería recordado en la historia, como Sucreen había esperado. Por supuesto, era completamente lo contrario de lo que pretendía, pero aún así sería recordado. Talán, Sunae. Hay un dicho que dice que el mayor odio proviene del mayor amor. Sucreen, que había estado revolcándose en sus frustraciones en sus habitaciones, ahora escupió su odio hacia sus 2 hijos. No le quedaba nada. Iba a perder a sus hijos en otro reino, había perdido el amor del rey e incluso había perdido sus conexiones con los reinos vecinos. Madre. ¿Por qué? ¿Por qué se interponen ustedes dos en mi camino? Los hermanos miraron a su madre con tristeza, ya que estaba en medio de su rabia. Sabían que este iba a ser el resultado, pero aún así hubieran preferido no verla en este estado. Sin embargo, si no hubieran tomado las medidas necesarias, el reino se habría dividido por la mitad.
Ninguna expresión de placer, ninguna sonrisa de aprobación, valía la pena romper el reino. ¿Por qué no usas las fuerzas que trajiste para reclamar el trono? Habían salvado el reino sacrificando las ambiciones de su madre, y el único daño real había sido la posición y la influencia de Sucre. Aún así, los dos no pudieron disfrutar de ese conocimiento. ¿No estás de acuerdo en que las leyes de este reino son defectuosas? ¿No estás de acuerdo en que está mal que simplemente no tener la presencia real sea suficiente para eliminar a un príncipe de la línea de sucesión? Cuando un hombre como tú, Talan, un gran hombre, no puede convertirse en rey, es el reino el que está mal, no tú. Ella no estaba necesariamente equivocada. Era posible ser un gran rey, crear un reino próspero, incluso sin la presencia real. Los hermanos lo sabían muy bien. Pero según esa lógica, la propia Sucre no era digna del poder que aspiraba a ejercer. Madre. ¿Qué pasa? Por favor, deja de molestarme. Talan redujo así sin piedad las ambiciones de la mujer que era su madre. En verdad, debería haberlo hecho mucho antes. Si lo hubiera hecho, al menos podría haber evitado que las cosas se salieran de control. ¿Qué estás? Estoy diciendo que no quiero ser rey. Seguramente eso es solo por tu preocupación por los demás, sí. Nunca antes dijiste que no querías ser rey. Ella tenía razón. Había una parte de Talan que siempre se había aferrado a la idea de ser rey. El hecho de que nunca hubiera expresado ese deseo seguramente era una preocupación por quienes lo rodeaban. Sin embargo, no tenía sentido revelar eso ahora. Las cosas habían progresado mucho más allá del punto de discutir sus esperanzas no logradas y reírse de ello. Sucre simplemente había ido demasiado lejos. Madre, permíteme ser franco. Me instalaré en el reino de Arcana y viviré mi vida allí. Regresé para darte esa noticia. ¿Por qué? ¿Por qué no comprendes lo que estoy tratando de hacer? Las súplicas de Sucre fueron desgarradoras para los hermanos. Los dos habían visto a otros comportarse de la misma manera que su madre, los tontos nobles emigrados del Imperio Domino, que habían creído que la corona imperial y sus títulos tenían importancia por encima de todas las cosas. Solo estoy pensando en tu felicidad. Deberías ser rey, rodeado de muchas mujeres, y aplaudido por el populacho. Ahí es donde serías más feliz. ¿Qué hay de loable en un rey? La idea de felicidad de Sucre era superficial y carecía de pensamiento. ¿Es eso lo que crees que debería ser un rey, madre? ¿Qué pasa con? Madre, yo. En pocas palabras, eso era lo que había sido Talan, el príncipe ideal que había capturado innumerables corazones. Estoy cansado de representar un papel para las mujeres. Estoy harto de esto. ¿No escuchaste lo que dije? Deseo casarme y ser un hombre sencillo que encuentra consuelo en una mujer. Sucre probablemente siempre había querido ser la madre del príncipe ideal, pero Talan no pudo satisfacer ese deseo, porque no quería nada más que ser solo un hombre. Sucre no podía creer lo que estaba escuchando de Talan. Nunca antes le había dicho algo tan duro a su madre. Quería cambiar este reino. Para ti. Porque siempre me sentí tan culpable de que no pudieras reclamar el trono. ¿Crees que realmente puedo respetar a alguien a quien no le importa si ponerme en el trono comienza una guerra civil? ¿A quién no le importa cuánta de nuestra gente muere como resultado? No, Talan. Hice todo esto por ti. Solo para ti. Sucre defendió su caso. Y trató desesperadamente de defender sus acciones. No le importaba odiar a sus hijos, pero no podía soportar la idea de que sus hijos, de Talan en particular, la odiaran. Entonces, habrías renunciado a ese sueño si hubieras sabido que causaría una guerra civil. Yo. Habría soltado ese sueño si supieras que costaría vidas inocentes. Sucre permaneció en silencio. Por favor, respóndeme. Ese si fuera por ti, yo. ¿Usted creyó? No, usted cree que vale la pena la vida de los ciudadanos del reino mientras me haga rey, no es así. Yo. Si ese es el caso, dilo. Dígalo frente a mí, frente a nuestros seguidores, frente a nuestra gente, frente a sus seguidores. No había forma de que ella pudiera decir tal cosa. ¿Por qué no puedes decirlo? Eso es porque, si lo hiciera, yo. Talan la asustó en ese momento. Nunca había sido un niño que pudiera decir algo así. Yo quería, para ti. Sucre no se había dado cuenta, tal vez no pudo, de que ella era la que le hacía decir esas cosas. Hermano, basta, por favor. Madre no escuchará tus palabras. Sunae detuvo a su hermano. No tenía sentido continuar este debate por ninguna de las partes. Sunae, yo, necesito repudiar a mi madre. Incluso si ya no intentas complacerla, tampoco hay necesidad de odiarla. Vámonos, hermano. Sucre creía que estaba justificada en cualquier cosa que hiciera siempre. Que fuera por sus hijos. Para alguien que estaba tan seguro de su causa. No había espacio para compromisos o acuerdos. Sí. Tienes razón. Vámonos, hermano. Esperen, los dos. Yo, tu madre, les digo que se queden. Suna y Talan se volvieron para irse, con una clara expresión de decepción en sus rostros.
Aún así, Sucren intentó desesperadamente que se quedaran. Yo. Trató de encontrar las palabras que evitarían que se fueran, pero no hubo palabras que pudieran detener a aquellos que estaban preparados para ser odiados por sus acciones. ¿Por qué no te preocupa mi destino? La pareja salió de la habitación sin siquiera mirar hacia atrás. Sucren continuó gritándoles, pero los hermanos se mantuvieron firmes en su convicción. Vaya, una madre tan apasionada. Dove, que había estado esperando fuera de la habitación, tomó la mano de Talán. Como de costumbre, tenía una sonrisa de satisfacción en los labios. Me avergüenza que tuvieras que escuchar eso. Dove. Vamos, ambos hemos visto las partes vergonzosas del otro. Dove tenía el control total de las debilidades de Talán, esas debilidades que solo mostraba a ella. Cuando le mostró sus vulnerabilidades, Dove lo abrazó y no lo soltó. Cuando regresó a su tierra natal, eso era lo que esperaba que su madre hiciera por él. No había querido un regalo como el trono, más bien, lo único que había querido era que ella lo saludara como familia, como lo habían hecho su padre y sus hermanos. Solo quería un abrazo ordinario de su madre. Sucre no pudo proporcionarle eso. HRMPH. Era difícil para cualquiera expresar cosas que no quería admitir que fueran ciertas. Incluso después de presenciar este intercambio, Tsunade no se atrevió a alabar el amor de Dove por su hermano. Después del banquete con Ma Yankan, las 5 chicas de Tempera, Ekesats, el padre de Dove y Sansui se sentaron en una sala para reflexionar sobre las batallas del día. Evitaron preguntar por el paradero de Dove y Talán. Todo lo que haría sería molestar al Lord Emérito de la casa Sepaeda. Quizás no sea mi lugar decirlo, pero lo hiciste bien. En cierto sentido, era perfectamente natural que los dos Aces y Ran, que estaba cerca de ellos en el poder, hubieran ganado sus duelos. Sin embargo, no había ninguna garantía real de que los 4 tempranos fueran a ganar sus partidos. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, habrían sido ellos los que estaban siendo tratados por los sanadores místicos. Incluso dejando eso de lado, se necesitaba mucho coraje para luchar contra bestias gigantes. Teniendo en cuenta todos esos factores, el Lord Emérito ofreció palabras de elogio a los 4 luchadores, a pesar de que técnicamente eran vasallos de la casa Baterabe. Gracias, sin embargo. Es difícil sentir que realmente ganamos. No estamos tan felices como pensamos que seríamos. Se siente un poco como si nos hubieran dado nuestras victorias. No sentían que pudieran disfrutar de su victoria. Si bien habían logrado su objetivo de mostrar su habilidad en una tierra extranjera, no pudieron animarse a celebrar. Yo también soy un guerrero. Entiendo lo que intentas decir. Después de todo, hay una diferencia entre luchar y ganar. El Lord Emérito entendió cómo se sentían. Simpatizaba con su incapacidad para procesar sus propias victorias. Era difícil decir que eran batallas iguales. Sí, fueron peleas públicas bajo reglas acordadas públicamente, pero no fue una pelea en términos de igualdad. Ganar, cuando debes ganar, sin duda no fue divertido para ti. O, mejor dicho, si disfrutaras de algo así, sin duda no sentirías la necesidad de continuar tu entrenamiento. La lógica subyacente detrás de estos duelos significaba que atacar a un oponente dormido o emboscadas eran marcas de los luchadores más poderosos. Es cierto que esas circunstancias siempre son dignas de preocupación, y siempre habrá una demanda de tales tácticas. De hecho, el estilo de invocación de sombras se basaba incluso en subterfugios, y era uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, dado que todos eran artistas marciales en el fondo, no les complacía recurrir a tal subterfugio. Sin embargo, cómo te sientes no tiene nada que ver con mi elogio. Deje sus frustraciones en su propio corazón. Hiciste lo que tenías que hacer. Los arcanianos habían luchado en la exhibición sin decirle al oponente sobre sus estilos de lucha. Si bien no habría sido un problema para los últimos 3 tener sus estilos de lucha conocidos, era posible que sus oponentes pudieran haber encontrado respuestas contra los primeros 4. Debido a que eran conscientes de ese hecho, no podían alegrarse de sus victorias. Sin embargo, los resultados fueron resultados. Incluso si no estaban satisfechos con sus victorias, habían completado su misión. Eso fue digno de elogio. Sansui, peleaste bien. Me honras. Se hablará del nombre de la casa Sepaeda al mismo tiempo que tu fuerza. Lo mismo ocurre con tu maestro, Suiboku. Me haces demasiado honor. El Lord Emérito alabó a Sansui, que se sentó en silencio. Había mantenido una actitud respetuosa mientras mostraba tanto su habilidad como su carácter. Realmente te has vuelto más fuerte. En el pasado, habría tenido que esperar a que su enemigo se cansara o de lo contrario lo habría derribado de inmediato. Eso es todo gracias a la instrucción de mi maestro. Una vez más, muestra lo lejos que aún te queda por recorrer. Fue tan impresionante como siempre. Sansui demostró en el duelo que tenía más herramientas a su disposición. Con esas técnicas, ahora podía adaptar sus tácticas a su oponente y la situación. Al luchar frente a Dove, había abrumado a su oponente con variaciones de Flash Step, mientras que frente a Ma Yankan, había
Usado manipulación mundial para ganar con una floritura. Todavía le faltaba ostentación, pero se había vuelto mucho más fuerte. También estaba el pequeño hecho de que las demostraciones de ostentación de las artes inmortales bien podrían destruir un país entero. Suiboku había destruido países enteros mientras practicaba en el pasado. Mi maestro es quizás el mejor ejemplo de un hombre que se entrenó no para matar o para ganar, sino simplemente para luchar. Todo lo que soy es fuerte, pero mi maestro puede hacer casi cualquier cosa. No desprecies tu propia capacidad. Ese tipo de omnipotencia no es lo que queremos de ti. Es cierto que Suiboku era capaz de casi cualquier cosa, mucho más de lo que incluso Sansui había imaginado. Quizás fue porque Suiboku era casi omnipotente que accidentalmente destruyó esos países en el pasado. Incluso dejando a un lado su capacidad para crear melocotones enrollados y ginseng divino, había numerosas técnicas útiles como la punción con aguja y la acupuntura a su disposición, artes que tenían un enorme valor práctico. Suiboku había demostrado esas técnicas mientras permanecía en el reino de Arcana, y eran esas técnicas, las que parecían no tener nada que ver con ser el espadachín definitivo o el inmortal definitivo, las que habían capturado los corazones de tantas mujeres arcanianas. Era perfectamente comprensible que, sin saber lo poderoso que era en realidad, la gente pudiera tratar de mantenerlo en su reino y tratar de hacer uso de él. Por supuesto, tratar de obligarlo a quedarse despertaría a un gigante dormido capaz de desencadenar desastres naturales. El país en cuestión se estaría convirtiendo literalmente en enemigo de un desastre natural andante. Ni siquiera tendrían tiempo de lamentar su decisión antes de ser destruidos. Las personas solo necesitan poder realizar una tarea que se les ha encomendado. Está bien si no puedes crear nada parecido a los tesoros nobles. Tienes mucha habilidad como espadachín. Eso no es nada de lo que deba avergonzarse. Sí, había algo que decir por ser casi omnipotente. Eso era particularmente cierto si eso incluía habilidades exclusivas de esa persona. Sin embargo, no había necesidad de que nadie realmente lo lograra. Incluso si Sansui no tenía nada más que lo distinguiera aparte de su habilidad con la espada, no había ningún problema con eso. Gracias. En tu caso, entiendo que debido a que tu maestro es tu meta, tienes grandes aspiraciones. Sin embargo, actualmente eres un anticipo de la casa Sepaeda. Si ese es tu papel, entonces deberías enorgullecerte de tu habilidad con la espada. Gracias. La verdad era que si Sansui despreciaba su propia habilidad, nadie más tendría motivos para confiar en nada. Para otros era importante que Sansui ayudara a bajar un poco el listón de sus estándares imposiblemente altos. Sansui de repente miró a su alrededor con sospecha. Parecía que había sentido algo, y solo él respondió, en lo que parecía ser una habitación ordinaria y vacía. Lamento molestarlo, pero ¿puede decirme lo que sabe sobre el estilo marioneta? Sansui preguntó de repente de la nada. Había dirigido la pregunta a los tempranos en la habitación. ¿Habían hecho algo los usuarios de las artes de las doncellas consagradas? El estilo marioneta tiene un método para controlar a los animales. Sí. Los portadores del estilo marioneta a menudo controlan perros, gatos o pájaros. No conozco los detalles, pero sí, creo que existe esa técnica. Creo que tenían varios animales como mascotas. Lo siento, no sabemos mucho sobre las otras casas. Equesach. ¿Qué hay de ti? Sansui luego trató de preguntarle a los Equesats hasta entonces silenciosos. Probablemente tenía algún conocimiento sobre el tema, pero estaba de un humor increíblemente enojado y Sansui encontró difícil hablar con ella. Había tal método. Creo, respondió Equesach sin mucho interés. Existía la clara posibilidad de que este tipo de circunstancias fueran las únicas ocasiones en las que ella fuera útil. Si mostraba sus conocimientos, los demás podrían empezar a tratarla más como una enciclopedia en lugar de una espada, así que quizás por eso estaba respondiendo tan vagamente. ¿Qué tiene? Las doncellas consagradas parecen haber enviado algo parecido a un ratón en nuestra dirección. Oh, es eso. Equesach dijo como si hubiera desencadenado un recuerdo. Podría ser gente de la villa Tengu. ¿Tengu? ¿Te refieres al monstruo sobrenatural? Sería una cosa si este fuera el viejo mundo, pero no existe tal cosa en este nuevo mundo. Equesach, que se había recuperado de su depresión, corrigió a Sansui. Tengu se refiere a aquellos que han dominado el camino de su gendo. Si bien tienen un nombre diferente, son inmortales como tú. Entre ellos, hay un Tengu en particular que durante mucho tiempo ha vigilado una línea de sangre de doncellas consagradas. Un Tengu protegiendo un linaje de doncellas consagradas, ya veo. Un individuo de larga vida, que protege un linaje que no era adecuado para el combate directo. Sí, eso sonaba como algo que podría suceder de vez en cuando. Ni Suiboku ni Sansui tenían ese temperamento, pero podían hacerlo si así lo deseaban. El Tengu conoce tanto los 8 tesoros sagrados como Suiboku. Quizás vengan a saludarte, aprendiz de Suiboku. Quizás habían enviado el ratón como una broma. Eso había sido una preocupación, y no era completamente inverosímil, pero parecía poco probable.
Sansui había salido de la habitación para comprobarlo, y se encontró con una situación que claramente no tenía la intención de ser una broma. Oye, el ratón no nos está escuchando. No importa cuántas veces intente enviarlo a algún lugar, comienza a mordisquear algo duro y no se mueve. Oye, este ratón es realmente muy delgado. Tiene demasiada hambre para hacer algo. Entonces dale de comer antes de enviarlo a alguna parte. ¿Por qué no puedes hacer las cosas de manera más eficiente? ¿De quién fue la idea de usar un mouse para hablar con ellos en primer lugar? Tomó demasiado tiempo encontrar un ratón y demasiado tiempo para poner al ratón bajo nuestro hechizo. Esto apesta. Podríamos haber hablado con ellos normalmente. Joder, piensen, gente. Tonto. Nos peleamos con el aprendiz de ese gran Tengu, ¿recuerdas? Hey, ¿qué estás haciendo? Evidentemente, si bien podían controlar animales pequeños, no podían lograr un control completo sobre ese animal. Además, en realidad no lo habían planeado con tanto cuidado. En cambio, parecía que habían elegido el ratón como medida de emergencia. Cuando Sansui entró en la habitación de donde provenía la presencia, fue recibido con las fuertes peleas de voces femeninas, que había escuchado incluso desde el pasillo. Es el aprendiz del maestro Suiboku. Es el aprendiz del gran Tengu, que era conocido como el más grande y poderoso en todas las edades y en todos los países. Es el aprendiz del legendario Berserker. Vamos a morir. Vamos a morir todos. Sansui pudo confirmar que estaban tratando de ponerse en contacto con él, pero suspiró al escuchar una vez más sobre la terrible reputación de su propio maestro. Sin embargo, no podía quedarse deprimido por la noticia para siempre, así que se enderezó y miró a las doncellas consagradas. Todos ustedes. No estoy aquí para quitarles la vida, así que dime lo que quieres. Si no, me iré. Después, te ignoraré a partir de ahora. Sansui expresó sus simples y serias demandas al grupo. Honestamente, hubiera preferido no escucharlos en absoluto, pero como este era su papel, al menos necesitaba preguntar. Si no quieres que me vaya, elige a alguien para que hable por ti y hable. Lamento someterlo a una visión tan vergonzosa, maestro Sansui, aprendiz del gran maestro Suiboku. Las 10 o más chicas se inclinaron en el acto, y la que evidentemente estaba a cargo comenzó a hablar. Era bueno que las cosas avanzaran tan rápido, y su comportamiento mostraba exactamente lo que pensaban de los inmortales, o mejor dicho, Tengu. Lamentamos mucho haber ayudado a sus enemigos en nuestra ignorancia. Por favor, perdónanos. Está bien. No tengo ninguna intención de culparte por ello. Muchas gracias. Pero estabas tratando de disculparte. Es cierto que, visto objetivamente, naturalmente querrían disculparse por hacer del aprendiz de Suiboku un enemigo. Sin embargo, como había señalado Ekesatz, era un completo misterio porque habían estado involucrados en las maquinaciones de Sucre. Parecía que tampoco eran participantes particularmente entusiastas. No, eso no es. Es muy difícil de decir, pero ¿qué? La chica dijo, muy en tono de disculpa, realmente nos vendría bien algo de dinero.